Para todo el globo terráqueo, transmite www.impactodigitalfm.com.be. Evangelizando en la web. Carlos Melgarejo. Bienvenido, pastor. Bueno, muchas gracias. Se supone que... Sí, sabes que la Patagonia... Ahí se suponía que yo iba a decir el nombre, pero como vos ya lo dijiste, pues ya no digo más nada. Para que vean. Traemos pastores invitados desde bien alto, muy alto, como el cocodrilo, muy alto. Bien, pues pastor, venimos trabajando así como veces anteriores, aún seguimos con Mateo 10. Y yo le voy a ser sincero, la palabra de Dios es algo que confronta mucho la vida de nosotros, aún incluso nosotros que somos creyentes, porque uno a veces piensa que se las cree todas más una. O sea, uno es un matemático, va sumando la palabra y la va restando, la va sumando y la va restando. Pero el Señor no es así. Incluso, como yo estuve por allá de vacaciones, digámoslo así, unas vacaciones con el Señor directamente, eso fue un aprendizaje que el Señor nos dio. Y yo me ponía, o sea, el tema era, sígueme tú. Y decía, ¿seguiré a quién? ¿Seguir a quién? ¿Usted sigue a quién, pastor? A Jesús. Su papá, ¿no? No, a Jesús. Ah, ok, yo pensé que a su papá. Bueno, Jesús me manda a obedecer a mi papá. Ahí va. Entonces, si seguimos a Jesús y muchas veces no creemos en Jesús, la palabra nos dice en Juan 21:22, cuando el Señor le dice a Pedro que lo siguiera. Pero entonces Pedro era pendiente de lo que hacían los otros. Entonces, lo que yo entendía era que el Señor le dijo, pero a ti qué te importa lo que haga el otro, sígueme tú y más nada. Pero entonces, ¿qué pasa, pastor? Yo veía en la puerta, cuando en Juan 1:12 habla sobre el que cree en él, ya es digno de ser hijo de Dios. Entonces, muchas veces, ¿a quién seguimos? Al apóstol, al pastor, al hermano, al papá, a la esposa. No, debemos seguir a Jesús, porque Él es nuestra mejor guía. En Él es quien tenemos que creer. Entonces yo veía esta parte. ¿Qué tiene que ver Jesús causa división con seguir a Jesús? Con creer en Jesús. Tiene todo que ver. Porque yo decía, pero ¿por qué Jesús va a causar división? No es que Jesús cause división, sino que sencillamente cuando uno toma la decisión de seguir a Jesús, en una casa va a haber división, porque hay personas que van a estar en contra de lo que uno está haciendo y hay personas que van a estar a favor. Pero entonces yo decía, de verdad, el Señor tiene razón cuando Él dice, no, o sea, literalmente que no importa lo que demás piensen, lo que los demás digan, lo que los demás hagan. Lo que importa es lo que yo voy a hacer por Jesús, lo que yo estoy haciendo por Jesús y a quién yo voy a seguir. Lo importante es tener la motivación correcta en el corazón para seguir a Jesús. Porque si nosotros tenemos egocentrismo o si tenemos que nosotros seamos nuestros propios dioses, pues siempre se va a ir actuando de una manera incorrecta al momento de intentar seguir a Jesús. Pues no se va a seguir a Jesús, sino se va a seguir a, tal como usted decía, tal vez a un hombre, tal vez a una organización, tal vez a una persona. Pero cuando realmente entendemos lo que Jesús hizo por nosotros, allí tenemos la motivación correcta de seguir a Jesús y escuchar su palabra y obedecer. Escuchar su voz y decir que Él quiere que nosotros le sigamos y que llega a un cierto punto en nuestro corazón donde ya no nos importa más nada, sino solamente seguirlo a Él, porque entendemos que Él es dueño de nuestra vida. Entonces, cuando realmente entendemos que si damos un paso de fe al seguirlo a Él y Él tiene el control de todo, ya lo demás no va a importar porque sabemos que Él se va a encargar de los demás. Nosotros no debemos seguir a Jesús por sentimientos o emociones. Cuando se es sentimental o emocional, va a ser solamente por cierto tiempo, va a ser algo pasajero, algo intermitente. Va a ser algo que
que vamos a hacer siempre pensando en los demás o pensando en mí mismo. O sea, como un semáforo a las 12 de la noche. Ujú. Que lo que Intermitente. Intermitente, sí. Pero cuando sigo a Jesús, voy a permanecer firme porque la palabra lo dice, Él es la roca. Entonces, es entender que si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y que cuando lo sigo a Él, Él se va a encargar de todo lo demás. Y que si yo renuncio a muchas cosas por seguirlo a Él, Él se va a encargar de todas esas cosas. Lo que pasa es que en nuestra carne se nos dificulta morir a todas esas cosas. Y eso lo vamos a leer en los versículos de hoy. Bueno, pastor, será en su carne, porque en la mía ya está todo muerto. Ah, ok. Ya el Señor perfeccionó sí, más. Claro. Aclaremos. Y le mandamos saludos al Junior. ¿Está en Que sintonía? No, pero por si, ¿no? Porque el hermano Martín Chistoni, pues, él dijo que iba a venir, quien se dice que iba a venir. Entonces me di cuenta que él está siguiendo a Jesús, porque está él trabajando para el Señor. ¿Ves? Y al Junior, pues el Junior de verdad no aceptó la invitación porque tenía otros compromisos más productivos para su casa y su familia, compartiendo con su esposa, con sus hijos. Y hay algo que yo entiendo, pastor. Jesús sí causa división. ¿Pero en dónde? En mi vida. ¿Por qué yo lo veo así? Yo era un hombre pecador. Tomo la decisión, después que conozco la palabra de Dios, en sacar eso de mí. Y ahí estoy haciendo una división conmigo, digámoslo así. Que se quite de mí toda amargura. Ahí ya estoy dividiendo la amargura de mi vida. Es que es santificarse, ¿sí? Y Jesús nos santifica. Y la palabra santo significa apartado, separarse. Cuando Jesús nos santifica, pues nos separa de todos los pecados que venían en nuestra carne, en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza. Entonces, no es tanto la división con una persona, es la división en contra del pecado. Entonces, cuando empezamos a experimentar ese rompimiento, esa división, pues es allí donde vemos que tal vez personas se alejen, ¿ve? Porque tal vez se sienten acusados, porque no quieren salir de allí, no quieren salir de ese pecado. Cómodo. Se sienten en una comodidad, y como ven que tal vez el cristiano ha dejado todo eso por seguir a Jesús, pues ellos dicen, no, pero ¿qué se cree él si él también era como yo? Entonces vienen esos argumentos a la mente de tal vez la familia, tal vez las amistades que supuestamente habían, pero cuando Jesús llega, pues realmente sabemos quién es. No, y pastor, y si lo vemos desde este punto de vista, a veces, ya va, un momentico, porque pongamos freno de mano, tenemos un tremendo mensaje en sintonía. Dice, hola Alvarito, saludos al pastor Carlos de nuestro apóstol Rubia. Así que el apóstol está en sintonía. Gloria a Dios. Yo cuando la bendecimos y ojalá que haya disfrutado su semillita de merey. El mango, pues sí, el mango se dañaron las manguitas, porque bueno, el viaje, usted sabe, ¿no? Ya tocó comérnosla completa. Ok, saludo al apóstol Rubio, ¿eh? Estamos en vivo. Pero pastor, mándale un saludo, por favor. Yo sabía cuando venía en el taxi que ella lo iba a escuchar, pero yo no envié ningún mensaje. Yo creo que el apóstol lo va a escuchar, el apóstol la va a escuchar hoy. Pero no dije nada, eso fue mío con el Señor. Y pues ahí está el Señor confirmando. Pastor, y hay algo que usted está hablando sobre limpieza, la limpieza espiritual. Y en 2 Corintios 7:1 nos dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Casi nada. Y eso es lo que pasa. ¿Cómo nos presentamos? Limpios. Ayer hablamos algo que era algo importante cuando estábamos en el carro. Pastor, a veces las personas nos ven, nosotros como pueblo de Cristo, a veces juzgamos, bueno, yo lo he hecho, sí, yo hablo por mí, yo he juzgado tal circunstancia que ha pasado, pero venga acá, ¿qué hay de lo que en mí hay? Yo soy hasta más pecador que lo que estoy de repente diciéndole a esa persona que no lo haga. O sea, antes de yo ver, o sea, incluso la palabra lo dice,
con la viga y la paja, o sea, pilas uno con la viga que uno tiene, o sea, tiene en su ojo, para yo estar criticando a la paja del otro. Entonces yo decía, muchas veces uno cree ser Es que no es la posición que nos corresponde. Nosotros no somos los jueces. Ese papel le corresponde, está como nervioso, ¿no, Álvaro? Ese papel le corresponde a Dios. Entonces muchas veces queremos asumir de jueces y no nos corresponde porque entendemos que Dios también nos está perfeccionando a nosotros. Y que Dios cada día está renovando nuestro entendimiento, cada día está perdonándonos, cada día está limpiándonos, santificando nuestras vidas. Entonces es entender que así como Dios tiene misericordia de nosotros, Él también lo tiene de las personas que todavía no lo conocen. Y que tal vez en algún momento esas personas decidan en su corazón seguir a Jesús también. Pero es entender que Él sigue allí tocando a la puerta, que Él sigue allí perdonando, que Él sigue allí permaneciendo fiel, porque Él es así. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, nosotros no tenemos el papel de ser jueces, nosotros tenemos que ser intercesores más bien por esas personas. Nosotros tenemos más bien que interceder, nosotros más bien tenemos que hacer aquellos que claman a Dios para que esas personas tengan un encuentro con Dios, para que esas personas tengan una revelación, para que sus vendas sean quitadas, porque entendemos que tal vez antes nosotros también estábamos cegados. Antes también nosotros estábamos ciegos. Y la palabra de Dios lo dice. Un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Por acaso no caerán los dos en un hoyo? Entonces, como nosotros, ya Dios nos ha quitado vendas de nuestros ojos, pues... Sí, en áreas, porque me imagino que hay áreas que ahí todavía... No, y que el Espíritu Santo nos habla, pero no le queremos obedecer porque queremos seguir en el pecado, en nuestra carne, en nuestra humanidad. Pero cuando entendemos que Dios nos ha revelado su palabra y su misericordia, su perdón, su amor, entonces allí pasamos a ser intercesores por esas personas que todavía no lo conocen. Y hay algo importante que, lo que usted decía, hay que dejar de argumentar, porque eso es lo que no nos permite muchas veces ir más allá. Incluso mire que en 2 Corintios 10:5 nos dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso debe ser, pero de una vez, ¿no? O sea, apenas el pensamiento llegue a nuestra mente, porque llega de nuestro corazón a nuestra mente, tenemos que declararlo internamente o soltarlo por nuestra boca. Señor, yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. De esa manera. Porque entendemos que ese pensamiento tal vez está en contra del conocimiento de Dios, en contra de lo que a Dios le agrada. O es un argumento que va a traer división o a no traer bendición sobre una persona. Incluso sobre nuestras propias vidas. ¿Sí? Entonces debemos que derribar de una vez ese pensamiento, ese argumento. Tenemos que entender que tenemos que pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, como lo dice Filipenses. Entonces, bien, Filipenses. O sea, es que la palabra de Dios le da a uno cada ratico para un lado y para el otro. Bien, vamos a una pausa musical, recordando nuestro número telefónico 0414-175-7580, 0412-66-222-45. Ya regresamos en tu programa Bendecido para Bendecir. Bien, seguimos aquí cuando es las 1:18 de la tarde. Mandamos saludos a todo aquel que está en sintonía, que no tiene saldo para escribir. Los muchachos hacen concursos de bromas de películas, panes, no, yo voy a rifar una tarjeta de texto que sea para que escriba. Bien, pastor, seguimos recordando el tema de hoy, Jesús, causa de división. Por favor, leamos Mateo 10:34. Vamos a leer Mateo 10:34. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque yo he venido para poner en disensión al hombre contra su padre,
a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Saben que aquí donde dice, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Pero antes dice, no he venido para traer paz, sino espada. Y la palabra de Dios en Hebreos dice que es más que una espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos, que penetra el alma. Entonces, siempre que hay alguna disensión, alguna división, tal vez es debido a que la palabra de Dios ha penetrado allí. Es debido a que la palabra de Dios ha obrado en la vida de alguien. Y hay otro corazón que tal vez se ha resistido a esa palabra. Porque cuando la palabra de Dios llega a un corazón, puede quebrantarlo o puede endurecerlo. Eso depende de cada persona. Recordemos que con el faraón de Egipto lo que hizo fue endurecerse. ¿No? Pero todo aquel que tenga un corazón receptivo, humillado delante de Dios, ese corazón va a ser transformado. Entonces, cuando en una familia hay discusiones, la mayoría de veces es porque la palabra de Dios está haciendo su efecto. Está haciendo mella, que llama, ¿es? Mella, Sí. que dice la Está palabra. haciendo efecto en algún integrante de la familia, ¿sí? Entonces tal vez los demás integrantes pues no están de acuerdo con esas actitudes porque ellos se sienten a sí mismos confrontados por la misma palabra. No es que, ay no, ahora de que se metió cristiano ya no comparte con la familia. Eso Ah, casi sí, en eso todas toda las la familias. familia, pasa en toda la Pasa en familia, la pasa en vida, TNT. pasa en la película, pasa en TNT. TNT. Entonces eso pasa en todas las familias, pero tenemos que entender que siempre es tratar de obedecer a Dios. Que como decíamos ahorita, la palabra de Dios causa división con el pecado. Entonces, Dios siempre viene a traer santidad y a traer restauración a la familia, a traer reconciliación con Él. Entonces, yo tengo que agradar a Dios primeramente antes que a cualquier persona, y que si yo agrado a Dios, tal vez pierdo todas estas cosas, Dios va a restaurar completamente mi familia, Dios va a hacer una obra nueva. Entonces, nuestra fe es permanecer firme en Jesús. Sí, así es. A mí me dijeron la semana pasada, una persona me dice que uno todo el tiempo no tiene que estar hablando de Dios. Le digo, ¿cómo? Me dijo, claro, porque uno también tiene que hablar de amor. Yo le digo, de amor. Bueno, pero si Dios es amor, ¿cómo no voy a hablar de Dios? Entonces le digo, bueno, o sea, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu... Y bueno, yo que sí hay que amar, y Dios es amor. Entonces la persona no supo qué decirme, porque lamentablemente muchas veces estamos distorsionados lo que es realmente el amor de Dios. Sí, porque muchas veces pensamos que es que Dios es un Dios castigador. De hecho, cuando nosotros llegamos al Evangelio muchas veces lo vimos así. Pero eso viene de dónde? De que vemos a nuestros padres como ese padre dictador, como ese padre maltratador. Y Dios no es así. Cuando ya conocemos a Dios, ya ahí viene una división en mí, como tal. Porque dejo ese viejo hombre, tomo una postura diferente, tomo una investidura de parte del Señor, donde ya se está rompiendo ese esquema que yo traía. Porque yo no puedo ser... Normalmente uno que a veces escucha, ay, mira este igual que el papá. No, pero uno tiene que ser diferente. O sea, ahí uno tiene que romper con eso. Cuando ya uno rompe con eso, es tomar una decisión de un cambio genuino. Cuando usted me dice, aquí viene una parte, cuando dice que uno debe tomar su cruz, y es verdad, pastor, muchas veces se nos hace más fácil agarrar y decirle al pastor, no, ya yo no voy a tomar ese muchacho, toma y se lo dejo, ayúdeme usted. Pero no, ya va, o sea, si la culpa es mía, yo fui el que lo formó así. Tengo que buscar al psicólogo, al psiquiatra, ya, o sea, a la pastora, al apóstol, a todo el mundo para que me ayude con mi hijo.
No, o sea, si el culpable soy yo, ¿por qué tengo que buscar una ayuda? Buscar una ayuda es para yo superarme, saber cómo voy a hacerlo para poder ayudar a mi hijo del mal que yo lo hice, de la maldición que yo lo até, porque es una atadura que yo le estoy dando ahí. Entonces, si yo no le ayudo, ¿quién lo va a ayudar? Un ejemplo, sí, el pastor que no es familia de él. De repente el pastor sí, chévere, lo ayuda enfocado en la palabra. Pero ¿y si el chamo no quiere tomar el cambio completo? La decisión de vida completa. Como le dije, lo que tenemos que hacer es entender que si nosotros estamos, como usted dice, cargando esa cruz, nosotros nunca vamos a estar solos en ese camino. Allí está Dios con nosotros y Él es quien lo va a hacer. Entonces muchas veces pensamos que estamos solos allí con esa cruz cargándola, pero ya hubo uno que cargó esa cruz por nosotros. Ya hubo uno que llevó todos esos dolores por nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Es entender que sí, está bien, tenemos que pagar un precio y tenemos que seguir y entender que Jesús está allí para nosotros en todo momento. Y que si nosotros damos ese paso, Jesús se va a encargar de todas las cosas. Tal vez no en el tiempo que nosotros quisiéramos, porque nosotros todo lo queremos para allá. Pero Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo. Espero que me dé ese caramelo, ¿no? Que está destapando suavemente ahí escondido, ¿no? Pero Dios tiene su tiempo para todo. Entonces, muchas veces le decimos, Señor, pero ¿por qué por qué pasan estas cosas? ¿Por qué estamos pasando por este proceso? ¿Por qué estamos pasando por esta prueba? Cuando en su palabra dice que Él nos está fortaleciendo, que nos está preparando, que nos está llevando a un nuevo nivel, que quiere llevar nuestra fe cada día más allá. Y que Dios tiene un propósito con todas las cosas que nos pasan. Entonces, eso no sea fácil, pero que Él siempre va a estar conmigo. Porque nosotros tenemos que enfocar nuestra vida como Pablo, prosiguiendo la meta, a buscar a ese que lo logremos. Creer, vivir realmente sobre la palabra de Dios, que eso es lo que nos va a llevar a un puerto seguro. Porque si nosotros creemos en Jesús y en su escritura, Él nos lleva a un puerto seguro. Lo que pasa es que el ser humano, lo que estamos hablando, hemos argumentado tanto en nuestra vida, pastor, que, o sea, podemos ver una pared blanca, pero yo soy Álvaro Luna y le pongo el punto a negro. Pero porque siempre tengo que ver que aunque sea en la pared está el punto negro. Porque es que nosotros queremos muchas veces ser el dueño de nuestra propia vida y no dejamos a Dios obrar en nuestra vida. Nosotros pasamos a ser egocéntricos, pasamos a creer en nuestro propio Dios y no es de esa manera, ¿viste? Nosotros tenemos que dar como de Dios. Cuando nosotros seguimos argumentando, queremos buscar psicólogos, viste que llegó el argentino, ¿no? Queremos buscar psicólogos, estamos viendo las cosas desde el punto de vista natural. Y nosotros siempre tenemos que colocar nuestra mirada en el Rey de Reyes. Y señores, le faltó acuérdense, no se lo olvide. Pero es que Rey de Reyes suena más argentino. Verdad. El argentino es Yayan. Es que estoy un pelito lenteo todavía. Pero es eso, es entender que Dios tiene el control de todo y no verlo desde el punto natural o en nuestras propias fuerzas, sino saber que Dios lo va a hacer. Es entender que seguir a Jesús y relacionarme con Él siempre va a ser con pasos de fe. Siempre va a ser Él tratando con mi corazón y con la fe. Porque por la fe es que yo le agrado a Él. Así es. Y cuando yo me relaciono y lo intento seguir, yo siempre quiero agradarle a Él. Y mi fe siempre va a ser probada y siempre va a ser llevada a un nuevo nivel cuando seguimos obedeciendo su palabra, su guía. Entonces, es dar ese paso de fe. Tal vez Pedro tuvo que morir mucho a sus miedos, morir a muchas cosas cuando él dio ese paso. Cuando Jesús le dijo, ven, que Pedro le preguntó, si eres tú, manda que yo vaya, que estaban en el mar. Y Pedro dio ese paso de fe y caminó sobre las aguas y caminó en lo sobrenatural. En algún momento tuvo miedo, pero ahí estuvo Jesús para levantarlo. Bueno, vamos a eso ahí, pero vamos a identificar y enseguida regresamos en tu programa Bendecido para Bendecir. Estás escuchando a través de la 104.9 FM tu programa. Pedro, para poder caminar sobre las aguas, tuvo que escuchar una voz, la voz de Jesús que le dijo, ven.
y Pedro caminó sobre las aguas. Entonces muchas veces queremos seguir a Jesús, pero a nuestra manera. Y es allí donde hay 1000 maneras de seguir a Jesús. Es allí donde, pero ¿por qué hay tantas religiones? ¿Pero por qué hay tanta división? Porque todos quieren seguir a Jesús a su manera. Y a Jesús no hay que seguirlo a nuestra manera, a Jesús hay que seguirlo a la manera de Jesús. Sí, a veces le decimos, Padre nuestro, en el que se haga tu voluntad o la mía. O sea, tenemos que entender de que es la voluntad que Dios quiere hacer. Pero ahí viene la parte, como usted me decía, como usted ahorita decía, ¿no? Cuando Pedro, Jesús le dijo que, o sea, que si lo siguiera, pero viene la parte de cuando él caminaba por el agua. ¿Por qué él se hundió? Él tuvo fe para arrancar, pero ¿por qué el miedo? Porque ya no miró a Jesús, No, sino pero se dejó guiar por los sentimientos, miró la tormenta, miró las dificultades, miró los vientos y tuvo miedo. Y se hundió. Y se hundió. Entonces muchas veces podemos flaquear por quitar nuestra mirada de Jesús. De eso es correcto, porque usted no es, yo lo veo a este punto, un burro, ¿qué hace un burro? Un burro todo el tiempo está mirando para el frente. Sí, el burro va para donde lo llamen. Y tú le haces, y él volteó. Como muchas veces no voltea, sino sigue derecho. Pero así tenemos que seguir hacer nosotros. Si nosotros sabemos que Jesús todo el tiempo va derecho, ¿por qué yo miro para los lados? ¿Por qué me desvío? ¿Por qué tengo que mirar para atrás? Tengo que mirar, o sea, hago lo de los 4 puntos cardinales cuando voy a seguir a Jesús. Primero miro para el sur, después para el norte, después para el este. No, o sea, tengo que tener una sola visión. Por eso es que dicen que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si Él es mi camino, si Él es mi verdad y Él va a ser mi vida, tengo que seguirlos a Él. Tomar mi cruz y dele, sígalo pues, échele. Sí, que me voy a conseguir unos huecos para caerme, sí, pero tengo que pasar por un lado y no caerme en el hueco. Jesús tomó la cruz antes de agarrar el madero. Jesús tomó su cruz antes de cargar el madero. Cuando él estaba en el monte de Getsemaní, que estaba orando al Padre, y él le dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí él ya empezó a cargar la cruz. Porque él estaba renunciando a ser Dios, y él sabía por todo lo que tenía que pasar. Allí él murió. Allí Jesús ganó. Allí Jesús venció. Porque recuerden que Jesús vino en carne, Sí, así que es. es Dios hecho carne, y que su carnalidad, su carne, no quería. Pero él dijo, Señor, pasa esta copa amarga de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sino la tuya. Y ahí ya Jesús empezó a cargar la cruz. Entonces, nos damos cuenta que nosotros tenemos que morir a nuestros deseos, a nuestra voluntad, para poder de ser ver la emocionalista. bendición. Y a veces es emocionalista. Porque como yo varias veces lo he compartido aquí, pastor, yo me pongo a ver, si Jesús hubiese sido emocionalista, Él no se crucifica. Porque al ver cómo Él estaba, al ver todo lo que iba a pasar, yo dejo el pelero. ¿Sí o no? Claro, yo por lo menos claro, yo estoy hablando desde mi corazón. Estoy un poquito más carnal que Jesús, un poquito. No, ¿sabes qué? Vámonos por una pausa musical ahí. No. Bueno, que sigamos, bueno. Seguimos. No, no Es que en paramos. su carne usted quería ir a la pausa musical, adiós, pero o sea, que no porque se era la haga, voluntad del Señor. pero que no se haga su voluntad, que se haga la voluntad del Señor. Bueno, en este caso digo, la del hermano José Luis. Entonces, sí, es así, es buscar cada día morir a nuestros propios deseos para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas y en nuestra familia. Cuando Jesús puso por encima la voluntad de Dios antes que la voluntad tal vez teniendo los propios discípulos que le decían, Señor, que esto no pase, y él le decía, apártate de mí, Satanás, siendo tentado en todo. Entonces, Sí, eso es. siendo tentado en todo, En toda él área. siguió caminando, y él lo hizo porque él es nuestro ejemplo. Él lo hizo para enseñarnos a cómo agradar a nuestro Padre Celestial. Entonces la Biblia dice, quien ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Casi nada. ¿Qué es lo que más en nuestros sentimientos nos duele? A nosotros como seres humanos, como personas en nuestra carne, nuestra familia, ¿verdad? Sí. Nuestro Ay, padre, se- nuestra se- madre, cuando se su mueren. esposa, sus hijos.
Entonces no solamente es padre, no solamente es madre, es toda la familia, porque recuerden que Abraham tuvo que sacrificar en su corazón a Isaac. Cuando Jesús vio que él ya lo iba a sacrificar, por eso le dije, lo sacrificó en su corazón, que era lo que más apreciaba Abraham. Y cuando ya vio, le puso un cordero. Entonces muchas veces nosotros no queremos sacrificar aquello que Dios nos está pidiendo, cuando Dios siempre va a colocar y siempre se va a proveer para sí mismo y Dios siempre se va a encargar de todo. Entonces no damos ese paso de fe, como le dije, es por fe. Y Abraham es llamado ¿qué? El padre de la fe. Entonces es todo fe, es obedecer a Dios, es dar todo por Dios. Abraham estuvo dispuesto a dar su hijo. Abraham estuvo dispuesto a dar todo, porque ahora, la promesa de Dios sobre Abraham era que iba a tener larga descendencia. Ay, pero ¿qué pasó aquí? Me está diciendo que voy a tener muchísima descendencia y entonces me pide el único hijo. ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Entonces eso pasó por la mente de Abraham, pero Abraham entendió que si Dios lo estaba pidiendo, él se iba a encargar de todo. De todo, así es. Y llegó el momento y se encargó. Entonces ahí es donde vendría la parte de uno preguntarle, si Abraham iba a crucificar, digámoslo así, a sacrificar, perdón, a su hijo por la voluntad del Padre, ¿qué estás tú dispuesto a sacrificar? De verdad que tenemos que hacernos esa pregunta, porque es fácil vivir cómodo, pastor, es fácil llegar al Evangelio, vivir bien, porque después que uno llega al Evangelio, su vida a uno le cambia. Bueno, la mía por lo menos cambió, ¿sí? Entonces he visto la bendición de Dios, porque yo entiendo que Dios es un Dios de sobrenaturalidades. A diario nos sorprende. Y yo, para mí, puede ser que estoy equivocado, pero para mí, yo me tengo que preocupar cuando en mi vida no está pasando algo. Cuando está pasando, ahí yo digo, el Señor está conmigo. No es que Él no esté conmigo a diario, pero yo lo veo desde ese punto de vista. Yo me preocupo cuando algo no está pasando. Lo que pasa es que Él confirma su presencia. Cuando algo pasa. O sea, Él está confirmando que tú estás en la verdad. Ah, ¿vio? Entonces, de hecho, cuando está ese celá de Dios, algo Él está haciendo por mí. Pero como usted hablaba hace rato, como hay partes donde yo tengo un poquito de ceguera, un poquitico nada más, no veo no lo veo desde ese punto de vista. Entonces ahí es donde viene que un ciego no debe guiar a otro ciego. Entonces, si un ejemplo, si mi esposa y yo estamos ciegos en un área, entonces yo cómo la voy a guiar a ella y ella cómo me va a guiar a mí. ¿Qué tenemos que hacer? Meternos con el Señor, que Él nos quite las escamas en el área determinada, que Él nos quite esas escamas para tener una vista 20/20, una vista perfecta y tener unos oídos dispuestos, porque un ejemplo, yo me pongo a ver las personas que tienen problemas de vista, sí, que no ven, pero tienen un oído único, porque no pueden ver, pero yo digo, ven pero por los oídos, porque yo digo, ¿cómo harán esas personas que van caminando, que no llevan el bastón con el que ellos se apoyan? ¿Cómo harán esas personas cuando van a cruzar una calle? Entonces tienen que desarrollar el oído, algo impresionante. Entonces, así tenemos que desarrollarlo con el Señor cuando nos habla. Tener ese corazón dispuesto a cuando el Señor nos quiera hablar. Bueno, y pues eso es lo que hablamos ahorita, porque cuando nosotros morimos a nuestra carne, a nuestra voluntad, pasamos a vivir en el Espíritu, ¿verdad? Pasamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces nuestros sentidos espirituales se despiertan. Pasamos a ver las cosas como Dios las ve. Pasamos a escuchar las cosas que Dios nos está diciendo. Pasamos a hablar las cosas que Dios está hablando. Entonces ya pasamos esa etapa de vivir en carnalidad para vivir guiado por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros vivimos guiados por el Espíritu Santo, pueden haber, como usted dice, ese celaj, ese silencio, ese momento donde Dios está trabajando, pero nosotros, si estamos guiados por el Espíritu Santo, vamos a entender qué Dios está haciendo con nuestra vida, qué Dios está haciendo con nuestros corazones, qué Dios está planeando.
qué Dios está haciendo con nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestra nación. Entonces, es buscar más de su espíritu, es morir a nuestros deseos para que Él despierte todos nuestros sentidos espirituales. Nosotros tenemos sentidos naturales, pero los sentidos espirituales también. Los ojos del entendimiento. Que son lo que hay que desarrollar más. Exacto, porque así podemos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, como decíamos ahorita. Entonces, es salir de la religiosidad. Porque usted dijo, bueno, por ejemplo, mi vida cambió. Claro, es que cuando uno se relaciona con Dios, cambia. Pero cuando uno tiene una religión, no va a cambiar, sino va a seguir siendo igual. El mismo ciclo. Va a seguir ciego. Sí. Y Jesús le dijo a los fariseos, porque dicen que ven, permanecen ciegos. Si ustedes dijeran y reconocieran su ceguera, podrían empezar a ver. Y ahorita que te dijo lo de la parte de la ceguera. Y es cierto, yo no sé si usted ha escuchado el chiste de la rana. Que la rana ve una pared muy alta y trata de saltarla. Va la primera vez, ¡pum!, se estrella. No lo logré. Va la segunda vez, ¡pum!, se estrella. La tercera, ¡pum!, se estrella. Ya la cuarta, vuelve y corre, pero cerró los ojos y se estrelló. Cuando se estrelló, cayó mirando hacia la parte donde está la pared. Dijo, uy, sí, lo logré. Pero lo logré, no lo había logrado nada, sino cayó con una dirección equivocada y para él lo había logrado. Cuando volteó, la pared estaba ahí. O sea, no estaba viendo, sus ojos era ciego igualmente, porque siguió con su mismo ciclo. Se estrellaba y se daba, se estrellaba y veía y no lo lograba. Cuando supuestamente lo logró, se estrelló, pero tuvo una guía equivocada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar la guía de Jesús. Así es. ¿Y cuál debe ser nuestra motivación o nuestro deseo? Nuestro deseo es que seamos de bendición para todos los que nos rodean. Nuestro deseo es que estemos despiertos en lo que Dios quiere hacer con nuestra vida y poder ser de bendición para nuestra familia, para todos aquellos que están cerca de nosotros, para poder llevar ese mensaje de Jesús, que incluso a veces es sin palabras, sino solamente demostrando los cambios que Dios ha hecho en nosotros, demostrando que verdaderamente Dios es real a través de nuestras vidas, a través de nuestras acciones. Entonces, nuestro deseo es que cada hijo de Dios, que cada cristiano sea un ejemplo, sea testimonio viviente de que Jesús existe, de que cada vez que camine refleje el amor de Jesús. Cuando en algún momento del programa de hoy usted mencionó que muchos hijos, los papás le dicen, ay, este salió igualito al papá. Qué bueno es decir, allá afuera, que un cristiano es igualito al papá. Pero cuando hablo de papá estoy hablando de Dios, porque Dios me manda a ser imitador de Dios, ser imitador de Dios como hijo de Dios, lo dice Efesios 5:1. Entonces, qué bueno es que un hijo de Dios obre como tal. Qué bueno es que entienda que tal vez haya oposición en su casa, tal vez haya oposición en donde estudia, donde trabaja, porque muchos no han conocido de Dios, pero que de la misma manera tiene que seguir cargando esa cruz y dando el amor hacia los demás, porque Jesús cargó la cruz y cuando estaba colgado, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Entonces, es entender que Dios tiene un propósito con todos y el propósito de Dios es la salvación. Así es. Bueno, mi pastor, guarde un poquito de tema para mañana, porque mañana el argentino puede ser que vuelva, como puede ser que no, pero dejémoslo para mañana un poquito. Esperemos, porque en la este tema voluntad está de Dios. Impresionante. Bien, despedimos nuestra etapa por el día de hoy. Somos bendecidos para bendecir. Mañana te esperamos a la misma hora. 104.9 Renovando tu vida.